En días pasados habíamos estado hablando de una serie que titulamos Fundamentos de la Vida Cristiana y estuvimos hablando porque realmente el Espíritu Santo nos guió a hacerlo porque consideramos muy importante lo que el Espíritu colocaba en nuestro corazón para este tiempo, de la necesidad de saber en quién realmente nosotros estamos fundamentados. ¿En quién está fundamentada tu vida cristiana? ¿Realmente es Jesús tu fundamento, tu cimiento? La vida del cristiano es como levantar una casa o como levantar un edificio. Hay que hacer una buena cimentación para luego levantar toda una estructura y los acabados. Y qué bueno poder terminar esa casa. No sé cuántos de los que están aquí tienen casa. ¿Hay alguien que tenga casa propia? Sí, levanten su mano. Qué rico es tener casa propia. Porque si tú mismo la construiste, si tú mismo llamaste al arquitecto para que te hiciera el diseño arquitectónico, si terminaste haciéndola tú mismo, ¿qué satisfacción puedes sentir tú al final y decir, wow, qué chévere tener mi propia casa? Bueno, eso mismo pasa con nuestra vida. Nuestra vida cristiana es como construir una casa. No podemos dejarla a medias. Qué tremendo es quedarnos con una casa allí, solo sin acabados, con los bloques allí, ¿cómo se dice?, en obra negra, y no terminamos la obra. Realmente la vida cristiana, Dios quiere que nosotros vayamos cada día más creciendo en Él y podamos ver la gloria de Dios con nuestra vida, poderle presentar nuestra vida con acabados al Señor y decir, Señor, he terminado la obra que tú querías que hiciera con mi vida en esta tierra. Algún día, tú sabes que un día tendremos que darle cuentas al Señor de lo que hacemos con nuestra vida. ¿Tú sabías eso? Bueno, la palabra del Señor habla de eso. Y en este libro de fundamentos de la vida cristiana que hemos venido hablando de los domingos anteriores, nuestro pastor Randy, que fue quien elaboró este libro fundamentado en Hebreos capítulo 6, pensando en este fundamento, y estuvimos viendo los primeros 5 elementos, nos falta el último elemento, que es el juicio eterno. Entonces les decía de la importancia de entender sobre quién estoy fundamentando mi vida. Y habíamos dicho que el concreto, hablando del concreto que se hace para hacer una edificación, tiene esos 6 elementos que son, ¿alguien sabe? Agua, hierro, cemento, gravilla, arena, mano de obra. Y comparábamos cada uno de estos elementos que son arrepentimiento de obras muertas, equivale al agua, la fe en Dios equivale al hierro, la doctrina de bautismo equivale al cemento, la imposición de manos equivale a la mano de obra, la gravilla o el triturado equivale a la resurrección de los muertos, y el juicio eterno, que es el que vamos a ver hoy, equivale a la arena. Pastor, ¿y por qué a la arena? ¿Por qué equivale a la arena? Cuando estaba estudiando esto me gozaba de poder entenderlo desde la perspectiva de mi profesión y pensaba, oye Señor, ¿qué se hace con cada uno de estos elementos? El ingeniero calculista, que por cierto, quiero que sepan, Manuel Fernando, quien está haciendo esto, él es ingeniero civil y es especializado en estructura. Así que él es el que hace las recomendaciones a la hora de decir cómo debe ser el concreto, de qué calidad debe ser el concreto con que se construye, de qué especificaciones técnicas debe tener el hierro, qué especificaciones técnicas debe tener la gravilla, la arena. Cada uno de estos elementos deben tener unas especificaciones técnicas. Si estas especificaciones técnicas no se cumplen, ocurre lo que hemos estado viendo en estos días. ¿Qué ha pasado en estos días? Se han caído
edificios, que todo tiene que ver porque las especificaciones técnicas no han sido cumplidas. La gente ha hecho las cosas mal. A mí primero me daría pena con Dios saber que mi cimentación, sabiendo que Él me orientó a hacer las cosas de esta manera, y después yo le dije, no, Señor, la zapata o el cimiento que estoy haciendo lo hice solamente de 1 metro por 1 metro. Iván, yo no te dije que lo hicieras de 1 metro por 1 metro. ¿Por qué lo hiciste de 1 metro? Si yo quería hacer contigo un edificio de 30 pisos, ¿por qué lo estás haciendo solo de 1 metro por 1 metro y de una profundidad de 30 centímetros? Eso no va a aguantar. Y le pusiste unas cuantas varillas de 3/4 de media. La edificación se te va a venir. Entonces, necesitamos estar atentos. ¿Cómo va a ser la edificación de nuestra vida cristiana? ¿Tú sabes quién vas a ser tú en el Señor? ¿Tú sabes quién vas a ser? Tú necesitas conocer ya lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y necesitas desde ya igualmente saber que necesitas colocarle buen material a ese cimiento que el Señor va a hacer contigo. Les hablo de la arena. La arena tiene una propiedad como elemento que sirve para la construcción, y a la hora de conocer nosotros desde la perspectiva de la ingeniería, ¿cómo sé yo cuál es una arena buena? Bueno, primero que necesito llevar al suelista, al ingeniero que trabaja con suelos, necesito que me clasifique la arena para la cual necesito. Él me dirá, mira, en la mina, en tal parte, en Arroyo de Piedra, hay una arena que se vende, esa es una arena de unos arroyos, hagámosle un estudio a esa arena. Se le hace el estudio y el ingeniero dice, es apta esa arena para construir concreto, no hay ningún problema. Pero cuando estamos en la obra, hay que saber cómo se hace. Llega la arena a la obra y al ojo uno dice, uy, esta arena está como contaminada, le veo mucha tierra, le veo como arcilla, tiene arcilla esa arena. ¿Cómo sacaron esa arena de la mina, del arroyo? ¿Cómo la sacaron? Sí, la sacaron a pala. Y había habido crecientes, sí, hubo unas crecientes muy grandes, esas crecientes arrastró mucho lodo y se contaminó la arena. Entonces, esa arena contaminada no sirve porque igualmente le baja la calidad al concreto. Entonces hay unas maneras sencillas. Necesitamos ver que al ojo la arena esté limpia. Una arena limpia tú la empiezas a hacer así con la mano, y tú sabes si está limpia o si está sucia. Cuando está seca, si tú ves que te queda como un polvito en la mano, tú dices, wow, tiene arcilla. La arena tiene arcilla. Ahora, esto se reconoce porque si se está trabajando en la ingeniería, hay cosas que se van conociendo en la ingeniería. Otra manera de probar la arena tiene que ver cuando coges una pala, en la pila de arena, tú coges una pala, haces así, la pala la metes en la pila de arena y levantas la arena hacia arriba y tú ves que se levanta el polvo y la arena cae abajo limpia y se levantó el polvo. Ese polvo que salió, eso es arcilla. Entonces uno dice, esta arena está contaminada. Necesitamos arena lavada porque le va a bajar la resistencia al concreto. Cuando estaba haciendo este estudio pensaba que eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor también hace pruebas con nosotros de manera que Él pueda sacar lo malo de lo bueno. Él va a sacar lo malo. Entonces el juicio, la palabra juicio en el original griego es la palabra crisis con K. Crisis con K. Esa es una palabra en griego que quiere decir separar, dividir. Se separa lo malo de lo bueno. Entonces cuando Dios habla de juicio en la Biblia, Él va a separar lo malo de lo bueno. Es importante entender, y quiero decirles, nuestro apóstol Randy, que ya está en la presencia del Señor, cuando hizo este estudio, me parece uno de los estudios más excelentes que yo haya visto acerca del juicio eterno, él hablaba de que en la Biblia hay 7 tipos de juicios. 7 tipos de juicios.
¿Cuántos no saben de esto? Quiero que sean sinceros, que en la Biblia haya 7 juicios. Levanten la mano, sean sinceros. ¡Wow! Tremendo. ¿Les conviene hacer el IMES, nuestro instituto bíblico? Porque allí vamos a ser doctrinados. Porque, mis amados, desafortunadamente, el pueblo de Dios muy poco conoce de estas cosas. Y el desconocer estas cosas nos impide tener una vida victoriosa en Cristo. Entonces, les decía que el apóstol Randy clasifica 7 tipos de juicio en la Biblia. Solamente los voy a enunciar. No voy a hablar de ellos porque para eso es precisamente el curso. Esto solo hace las veces de un aperitivo. Tú quedas con hambre, tú quedas, yo quiero hacer ese curso. Yo quiero estudiar acerca del juicio. Y les voy a decir cuáles son esos 7 juicios. El primer juicio es el juicio para el pecado. Este fue el juicio que Jesús hizo en la cruz. Es el que por lo general conocemos. El juicio para el pecado. Fue hecho por Jesús en la cruz con su muerte y su resurrección. El segundo tiene que ver con el juicio para el creyente, para aquellos que hemos conocido a Cristo en nuestra vida. Hay un juicio. Pastor, ¿cuándo se da ese juicio? Todos los días de nuestra vida vamos a estar en el juicio. ¿Y cómo lo sé yo que estoy en juicio? Hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes han pasado por pruebas? Levanten la mano tranquilamente. Pruebas, dificultades. Mire, eso habla de que eso es juicio. Porque las pruebas, equivalente a crisis en griego, con K, lo que hace Dios cuando tú vives una prueba es que Dios separa, en la prueba, Dios separa lo malo para desecharlo y queda lo bueno. Dios metió la pala en la arena, hizo así, levantó la arena limpia cayó y la arcilla que tenía en polvo, el viento se la llevó. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Entonces, por eso comparamos el juicio eterno, lo comparamos con la arena. Entonces, el tercero tiene que ver el juicio de las obras del creyente. No solamente el Señor va a sacar de nosotros lo malo y queda lo bueno, sino que cuando ya al final de nuestras vidas nos vamos a presentar un día, los creyentes, a lo que se llama el juicio del tribunal de Cristo. Ahí nos vamos a presentar delante de Jesucristo, no para condenarnos, sino eso es como una sesión solemne. ¿Cuántos recuerdan las sesiones solemnes? Ay, tú eres de tu época. En este grupo no se habla de sesión solemne, pastor, solamente de los de Magangué. Aquí se habla de clausura. ¿Cómo se le llama Carlos, cómo se le llama la clausura a los colegios hoy, no? Pero algunos sí me entendieron cuando dije de sesión solemne. Magola me entendió, Karina también, mi esposo también, y pastor John también. El juicio del gran trono blanco, ¿qué es? Es la sesión solemne de Dios para nosotros. Nos va a premiar. Allí va a haber premios para los cristianos. Él va a juzgar allí nuestras obras. ¿Qué hicimos? Va a haber premios para los cristianos. No es para un juicio para condenación, sino para honra. Ahí nos va a dar corona. Dice la Biblia que nos va a entregar coronas. Entonces, ¿cuántos glorifican al Señor por esas cosas buenas que tiene Dios para nosotros? Entonces necesitamos trabajar en vida. Yo quiero estar en esa sesión solemne. Yo quiero que me den premio. ¿Cuántos quieren de esas recompensas? Amén. El cuarto juicio tiene que ver donde Dios trata con la nación de Israel y determinará la posición y responsabilidad que se le dará en el cielo a Israel. Estoy hablando del pueblo de Israel. Dios va a tratar, hay un juicio específico de Dios para con Israel. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la nación de Israel. El juicio de los ángeles por su rebelión con Dios. Ustedes saben
que una tercera parte de los ángeles se unieron a Luzbel, hicieron una huelga en el cielo un día. Luzbel dijo: yo soy más bonito que Dios, a mí quiéranme más y vengan conmigo, y muchos ángeles le creyeron a Luzbel y se fueron con Luzbel, y va a haber un juicio para esos ángeles. ¿Cuántos no sabían eso? Levante su mano, tranquilo. Qué bien. Bueno, quinto juicio es ese. Sexto juicio, el juicio de las naciones vivientes. En la segunda venida de Cristo, Dios condenará o bendecirá a las naciones de acuerdo a cómo haya sido su trato con Israel. Miren, las naciones, Dios las va a juzgar por causa de que han estado a favor o en contra de Israel. ¿Sabían ustedes, mis amados, que Colombia, oigan esto es historia patria o historia universal, cuando se creó como nación en las Naciones Unidas, la nación de Israel en el año 48, ¿sabe quién de las naciones votó en contra de Israel para que fuera nación? Colombia. Colombia estuvo en contra de Israel, y por eso Dios tendrá que hacerle un juicio a Colombia. Ahora, nosotros como pueblo de Dios podemos pedir: Señor, ten misericordia con Colombia por causa de eso. Otro juicio, el juicio del pecador delante del gran trono blanco. Este es el juicio máximo que Dios le va a hacer a la humanidad, a aquella persona que nunca, jamás abrió su corazón a Jesucristo. Entonces podemos ver que son 7 juicios que habla la Biblia, son 7 juicios, y de esos juicios, digamos, hay 2 que tienen que ver con el creyente, porque el primero es el que hizo Jesús en la cruz por el pecado, está directamente ligado con el creyente. El segundo tiene que ver con las obras que vamos a hacer, y esas serán las que serán premiadas allí en el tribunal de Cristo. El tercero tiene que ver con los ángeles rebeldes, el otro con la nación de Israel, los otros con las naciones que no se comportaron bien con Israel, y por último el juicio del pecador delante del gran trono blanco. 7 juicios. Si nosotros como creyentes caminamos bien, nuestros juicios serán para bendición. Ya uno, Jesús lo pagó en la cruz por el pecado. Ese asunto del pecado ya fue arreglado por Jesús en la cruz. Así que yo no tengo por qué cargar más con mi pecado. ¿Cuántos se gozan por ello? Ya ese pecado, esa cuenta fue saldada. Y el enemigo quiere hacernos creer que todavía nosotros llevamos el pecado, lo llevamos a cuestas. Y eso es algo que como creyentes necesitamos entender. Si entendemos la doctrina del juicio eterno, entendemos esta parte, podemos enfrentar al mismo enemigo y decirle: no te acepto que vengas a hacerme creer que yo todavía tengo que seguir en este pecado, porque ya Jesús resolvió mis pecados en la cruz del Calvario. Amén. Entonces el juicio, la doctrina del juicio eterno es fundamental en los creyentes, porque de esta manera esto nos va a ayudar a caminar con el Señor. Cuando entendemos esto, cuando sabemos para dónde vamos, sabemos que tendremos una sesión solemne con honores y con honra. Yo quiero ganarme todos los premios y quiero ganarme todas las recompensas. Te pregunto yo, ¿quieres tú también ganar eso? Amén. Entonces necesitamos trabajar en pos de eso. Ahora, no voy a hablar de cada uno de ellos, porque para eso vamos a hacer el curso. Y ese curso, el próximo fin de semana, lo va a estar dictando nuestro maestro. Allá está David Sotelo, juntamente con Carlos Delgadillo. Ellos van a estar dictando eso.
si alguno de ustedes que no está asistiendo al IMES todavía, le hemos pedido permiso a nuestra coordinadora Élida de Delgadillo para que puedan asistir al curso sin necesidad de hacer examen ni nada, solamente como unos asistentes, para abrir el apetito aún más en cuanto a esta temática que tenemos. Bueno, quiero trabajar o empezar a entender lo que es el juicio de Dios desde la perspectiva, un poco tiene que ver con algunas de las cosas que hemos hablado. Entonces, lo que el creyente haga hoy, mis amados, será lo que determina la posición que tendrá mañana en la eternidad. ¿Sabías tú que Dios, lo que tú hagas hoy, Dios, igualmente por causa de lo que hagas hoy, será lo que determine tu futuro con Dios? Entonces, nosotros necesitamos entender la cara de Dios del amor. Y es muy lindo conocer al Dios de amor. ¿Cuántos han conocido al Dios de amor? Pero saben, mis amados, una de las cosas que el enemigo se ha encargado de tergiversar a Dios tiene que ver con la cara de justicia. Porque a veces decimos, no, Dios no me va a hacer nada. No va a hacer nada conmigo, no va a hacer nada con las naciones, todo va a estar bien. Y no es así. Dios es justo. Y por cuanto Él es justo, necesitamos entender que siendo un Dios justo, Dios va a hacer justicia. Él es amor, pero del otro lado también es justicia. Dice la palabra que Él es fuego consumidor. Fuego consumidor. Entonces, vamos a empezar a entender esto del juicio a la luz de dos parábolas. No voy a desglosar las parábolas, pero voy a comentarles un poco acerca de estas dos parábolas. Tiene que ver con las parábolas que están en Mateo 25, que tienen que ver con el juicio final, precisamente. Y una de ellas se debe, quiero hablar de la primera parábola que quiero tocar, tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Han oído hablar de la parábola de las 10 vírgenes? 5 vírgenes fueron insensatas. El Señor iba a venir y el Señor había dicho que tuvieran sus lámparas encendidas, que tuvieran suficientemente aceite para que esas lámparas estuvieran siempre prendidas para el momento inminente en que llegara el Señor. 5 de ellas estuvieron preparadas y otras 5 no lo estuvieron. Las otras 5 estuvieron perezosas, estuvieron negligentes, dormidas, y vino el Señor y se las encontró mal parqueadas. Ellas quisieron que las otras le dieran de su combustible para eso, y allí podemos ver que igualmente al estudiar esta parábola, allí hubo un juicio. Esas 5 vírgenes insensatas no pudieron entrar. ¿Cuántos saben que no pudieron entrar? Eso habla de un juicio. Eso habla de que nosotros necesitamos estar preparados todos los días de nuestra vida con el aceite del Espíritu Santo para que la lámpara, esa lámpara que es el aceite de Dios en nosotros prendido todo el tiempo pueda estar allí alumbrando nuestra vida. No podemos dejar que el Espíritu Santo de Dios se apague. El mismo apóstol Pablo habla de que avivemos el fuego que está en nosotros. ¿Cuántos quieren avivar ese fuego en nosotros? Y para eso hay que estar todos los días echándole el aceite, porque el aceite del Espíritu Santo, así como tú le mides el aceite a tu carro y le haces mantenimiento cada determinados kilómetros, así debemos nosotros hacerle mantenimiento a nuestra propia vida. Entonces la parábola de las 10 vírgenes, entendiendo lo que hicieron esas 5 vírgenes insensatas, tiene que ver, a veces podemos decir, pero es que yo no sabía que yo tenía que comprar aceite. Yo no sabía que tenía que comprar aceite para poder tener mi lámpara encendida. Esa no va a ser justificación delante de Dios. Entonces va a haber muchas cosas que nosotros vamos a omitir delante de Dios y no serán justificación ante nuestra falla delante de Dios. Tendremos pecados, lo que se llaman pecados
de omisión. Cuando yo omito algo que debo hacerlo, eso no me justificará a mí delante de Dios. Entonces, el pecado que cometieron las 5 vírgenes fueron pecados de omisión. Ahora, veamos inmediatamente en Mateo 25, sigue la parábola de 3 siervos, a quien el Señor les entregó a uno 5 talentos, al otro le entregó 5 talentos, al otro le entregó 2 y al otro 1. Al de 5 y el de 2 fueron muy diligentes y fueron productivos, fueron fructíferos y les produjo billete lo que hicieron. Fueron diligentes. Pero hubo uno que dijo, ese señor, no sé, porque yo mejor como que guardo este platico aquí, esta platica la entierro aquí, voy a hacer un hueco y mejor cuando venga yo se la entrego. Aquí está, Señor. Cuando vino el Señor y lo encontró en esa actitud, le habló, le dijo, siervo malo y negligente. Porque habiéndole dado la comisión de poder, de que le rindiera réditos ese dinero, no lo hizo. En este caso, este hombre, por haber sido comisionado, siendo comisionado por el Señor, no le cumplió con su comisión. Entonces va a haber pecados de comisión. Ya no es por omisión, sino por comisión. Hay cosas que nosotros conocemos de la palabra de Dios que necesitamos hacerlas. Y muchas veces no las hacemos. De eso tendremos que darle cuentas al Señor. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, de 2 maneras, en estas 2 parábolas podemos ver el juicio. Algunas, estas 5 insensatas por omisión y las otras, el otro negligente, aún siendo comisionado, también falló. Allí estaba su pecado. Igualmente le falló al Señor que le había comisionado para que pusiera ese dinero y le diera réditos. Él le dijo, bueno, pero lo hubieras metido al banco. En el banco te hubiera producido unos réditos. Si te dio miedo porque tuviste un mal concepto de mí como Señor, lo hubieras puesto en el banco y ahí te hubieras rendido. Saben, amados, muchas veces nosotros, dependiendo del concepto que nosotros tengamos de Dios, así será nuestra actitud para con las cosas de Dios. Eso tiene que ver con los pecados de carácter. A veces nos llevamos un concepto de Dios equivocado. Este hombre tenía un concepto de su Señor equivocado. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces tenemos conceptos equivocados de Dios. ¿Sabes que una de las cosas que el diablo ha querido hacer con la humanidad es que nosotros nos llevemos un concepto equivocado de Dios? ¿Tú sabes eso? Que nos llevemos un concepto equivocado del Padre Dios. ¿Y sabe lo que el diablo hace en esta humanidad para que nos llevemos un concepto equivocado de Dios? Él ha querido destruir las familias. Hace que los padres se vayan de las casas. O que los padres mueran, se separen. Que ocurran cosas en el hogar para que aún en hogares donde el papá y la mamá están, muchas veces sentimos que allí no hay padres en ese hogar. Y vemos una orfandad tremenda en la humanidad. ¿Por qué el enemigo ha hecho eso? Porque el enemigo quiere desvirtuar la imagen de Dios. Si el enemigo logra desvirtuar el concepto que tú y yo tenemos de Dios, logra ganar una ventaja sobre nosotros, porque de esa manera nosotros no haremos la voluntad de Dios. Entonces necesitamos seguir aprendiendo que Dios sí va a utilizar circunstancias de nuestra vida para que nosotros seamos formados en el carácter de Dios, podamos entender a Dios como Padre, el Dios que nos comisiona, lo que nos comisione, nosotros vamos a ser diligentes en hacerlo. Para entender todo este concepto, mis amados, y ampliando
un poquito más el concepto del juicio eterno, miren lo que dijo Pablo. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, del 8 en adelante, del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien interesante lo que dice Pablo. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sabe que eso fue lo que entendió Martín Lutero? Cuando él expone las 95 tesis en esa iglesia allá en Alemania, y de lo cual Carlitos hablaba ahora, y hace unos días atrás, el 31 de octubre, estábamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Una de las tesis habla precisamente esto, porque tradicionalmente, ¿qué se había enseñado? Se había enseñado tradicionalmente, en la iglesia tradicional habíamos aprendido que la salvación era por obras. Entre más cosas hacíamos beneficiando a nuestros semejantes, de esa manera ganábamos el cielo. Entonces, esa tesis errónea sale a la luz. Lutero, entre todas las tesis que expuso esa. Y dice, y corrobora con esta palabra, dice, no, es que es por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. El Señor nos regaló a su Hijo Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario ocurrió el juicio contra el pecado. Fue allí en la cruz del Calvario. Ese es el primer juicio que hablamos. Entonces Jesús entrega su vida por gracia, por un regalo para nosotros. Nosotros ahora no es porque hagamos obras que nos vamos a ganar al cielo, conforme lo que se aprendió tradicionalmente. Pero hay algo muy importante. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros, cada uno de nosotros, termina con una lista, y esta lista fue la que yo hice en vida por mis semejantes, y se la podríamos mostrar a Dios al final de los tiempos. Esto fue lo que yo hice, Señor. Yo hice por ti. Y el Señor dice, eso no vale nada. Yo entregué a mi hijo por tu salvación. Eso no vale para nada. Sin embargo, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice, porque somos hechura suya. Hechuras del Señor, somos nosotros. Esa palabra hechura en el original griego es la palabra poema, de donde viene la palabra poema. O sea, un poema es algo artístico, o sea que tú y yo somos hechura de Dios, somos una obra de arte del Señor. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Dale un fuerte aplauso al Rey. Somos hechura de Él. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya nuestras obras ahora no son para salvarnos, es porque ahora nuestra naturaleza, la naturaleza espiritual que ahora el Señor nos da a través de Jesucristo con su Espíritu Santo en nosotros, ahora esa naturaleza divina en nosotros nos lleva a hacer buenas obras. Dice la palabra, eso es lo que está diciendo, para buenas obras. Esas buenas obras no son para salvación. ¿Cuántos saben que no son para salvación? Pero como ya tenemos esa naturaleza divina nos lleva a hacer las cosas buenas de Dios. Y eso necesitamos entenderlo. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Cómo sé yo, Señor, cuáles son esas buenas obras? Mire lo que dice Pablo. Pablo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí está la clave. Yo quiero saber cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que Iván Sierra camine en ellas.
Y Carlos, y Javier, y Ela, Pastor John, cada uno de nosotros necesita conocer cuáles son esas obras que de antemano ya el Señor preparó. Aquí nos vamos con una pregunta en esta mañana, de este lugar, o en esta tarde. Señor, yo quiero alinearme con tus obras preparadas de antemano. ¿Cuáles son? No las conozco. Las desconozco. Me preocupa no saber cuáles son y que no estoy caminando en ellas. Si sigues estudiando esto, vas a entender que esas buenas obras, en la medida que tú vas caminando con Cristo, el Espíritu Santo está en ti, vas conociendo su palabra, te la va revelando el Señor a través de su voluntad perfecta en tu vida, y conociendo, así conocerás el propósito de Dios para tu vida. Cuando conoces el propósito de Dios, su voluntad, entonces esas te llevan a hacer las buenas obras que Él ha preparado para ti. Entonces allí es donde uno empieza a tomar decisiones y uno dice, oye, lo hablo por mí, por lo que yo viví hace 31 años y en mi transcurso de la vida, las decisiones que me tocó tomar en algún momento y con mi propia vida, porque sabía que Dios me estaba hablando a mi corazón. Y tomar decisiones de decir, bueno, Señor, sí, estoy entendiendo, me estás hablando. Me estás diciendo que tome esta decisión. En algún momento Dios me hablaba y me decía, vas a ser pastor. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser eso, Señor? ¿Cómo voy a ser pastor? ¿Cómo voy a dejar mi carrera? Si con esto es que yo como, con esto vivo, ¿cómo va a ser eso? ¿Ustedes se imaginan María cuando el ángel la visita y le dice, tú vas a tener un bebé en tu vientre y ese bebé será Emmanuel, Dios con nosotros? Será hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser eso? Y el Señor le dice, no te preocupes, no tienes que acostarte ni con tu novio ni con nadie. Eso va a venir por una concepción divina. El Espíritu Santo en ti va a poner la simiente en ti para que venga ese bebé. Y así empieza en la vida de uno Dios a trabajar con cada uno de nosotros en la medida que empezamos a caminar con el Señor. Ustedes preguntarán, pastor, pero ¿tuviste luchas para tomar esa decisión? Que si tuve luchas, ay Dios mío, muchísimas. Porque uno dice, Señor, pero ¿cómo me voy a sostener? Y tantas cosas. Pero también empieza uno a entender que el propósito divino es más alto que el propósito mío, que el que yo creí tener cuando salí de la universidad. Y saben, cuando nosotros salimos de la universidad, que salimos con muchos sueños, pero muchos de los sueños no están alineados siquiera con Dios. Y nosotros salimos pensando, yo voy a ser un gran profesional, eso no está malo, está muy bueno. Yo voy a trabajar en una multinacional, tampoco está malo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué quiere con mi vida? Entonces, al conocer ese propósito, nos vamos a empezar a alinear. Y para entender el propósito, Dios va a permitir circunstancias en tu vida y allí entra el otro juicio de Dios con la vida del creyente. Porque van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir desiertos. Y en esos desiertos necesitamos estar enchufados, conectados con Dios para poder entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. En esa prueba, que es la palabra crisis, con K, tú vas a separar lo bueno de lo malo. ¿Cuál es la última prueba que has vivido? ¿Qué te está hablando Dios en esa prueba? ¿Qué te ha enseñado en esa prueba? ¿Qué te está diciendo María, Pedro, Juan, John, Javier? ¿Qué te está diciendo el Señor? Separa esto de aquí y quédate con lo bueno. Llegó un momento en que Dios me hizo separar de mi cabeza tantas cucarachas.
tuve que renunciar a pensamientos de creer que yo iba a ser un ingeniero famoso, reconocido, lleno de plata, con muchas cosas. Tuve que renunciar a una cantidad de cosas para poder aceptar que Dios tenía conmigo otro plan. Entonces saqué las cucarachas de allí y empecé a meter el propósito de Dios con mi vida. No quiere decir que Dios va a ser igualmente contigo, pero sí quiere decir que Dios tiene un propósito específico con tu vida. Es su voluntad en tu vida. Y es su voluntad en tu vida. Esas son las obras que de antemano el Señor ha preparado para ti. Ahora, en el transcurso de nuestra vida, Él nos va revelando ese propósito. Y tú vas viendo, Dios te habla. Cuando estás allí en el secreto, en tu devocional, y tú sientes, wow, Señor, tú me estás llamando a esto. Esto es lo que tú me estás diciendo con esta palabra que estoy leyendo hoy aquí. Esto es para mí. Y tú como que empiezas a anotar las cosas y tú dices, wow, esto me habló el Señor. Y sigues caminando con Dios y Dios te sigue revelando cosas, Dios te sigue mostrando cosas y como que el panorama se te va ampliando y como que vas entendiendo a Dios, como que vas aprendiendo a escucharlo y trae contentamiento a tu vida. Y tú dices, wow, esto está como chévere, esto me gusta. Siento paz en lo que estoy haciendo. Me veo haciendo esto para Dios. ¿Cuántos se han visto haciendo algo para Dios? Levanten la mano los que se han visto haciendo algo para Dios. Mira, cuando tú empiezas a ver lo que Dios quiere contigo, quiere decir que tus ojos espirituales están abiertos. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Y hablábamos, uno de nuestros hermanos ayer en el ayuno decía, pastor, sin santidad nadie verá al Señor. Y es cierto. La santidad es ese estado al cual el Señor nos ha llamado a ser. Porque Él es santo. Dios no comulga con el pecado. Entonces sus hijos necesitamos tener la misma naturaleza de Dios. La naturaleza divina de Dios que Dios nos dio ahora por su Espíritu Santo nos ayuda a caminar en santidad. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso podemos caminar en santidad. No porque nosotros mismos querramos caminar en santidad. ¿Sabe qué pide este cuerpo? ¿Sabe qué pide? Carne, pecado. Le fascina el pecado. Tú estás en televisión y estás pasando así de un canal a otro y de pronto ves algo así, epa, y tú como que quieres quedarte, ¿no? Y si te quedas 2 minutos puedes perder el año. Porque esta carne pide eso. Pero si estamos conectados con Dios, al estar conectados con Dios, el pecado para nosotros ha sido apartado de nuestra vida en la medida que yo lo permito. Y puedo entender lo que dice el versículo. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo pude entender el propósito de Dios en mi vida cuando decidí apartarme de manera santa para Él. Si no lo hubiera hecho, jamás yo hubiera entendido qué tenía Dios conmigo. Nunca lo hubiera entendido. Yo me gozo con mis amigos, compañeros de trabajo que Dios los ha bendecido con sus trabajos. Me gozo porque eso también es parte del propósito de Dios. Pero hay más. Hay una cortina que necesitamos abrir e ir más allá y decir, wow, Señor, ¿tú tenías esto para mí? Yo no sabía que tú tenías esto para mí. Y Dios lo tiene para nosotros. Entonces entenderemos lo que dice el apóstol Pablo. En la medida que caminamos en santidad con Dios, vamos a entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Ahora, para entender todo esto, algo importantísimo es, se necesita nacer de nuevo. ¿Estás tú seguro que has nacido de nuevo? Pastor, no he entendido lo del nuevo nacimiento. Necesitas estudiar la vida de Nicodemo. Juan capítulo 3.
Cuando entiendas la vida de Nicodemo, entenderás que Nicodemo no solo nació de la carne de su madre, cuando su madre rompió fuente y él salió, ¿verdad?, a este mundo, sino que Jesús allí le explicó: el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor quiere que nosotros nazcamos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Es una naturaleza nueva en nosotros. El Espíritu Santo, cuando llega a tu vida a través de Jesucristo, Él viene a tu corazón, le inyecta vida al espíritu muerto que estaba en ti por causa del pecado de Adán y Eva. Le inyecta vida y a partir de ese momento el espíritu que está en ti empieza a hacer algo diferente en tu vida. ¿Por qué estás tú aquí en esta mañana, en este lugar? ¿Tú quieres saber por qué? Porque el Espíritu Santo que está en ti se juntó con el espíritu humano, le dio vida y ahora tú anhelas las cosas de Dios. Uno dice: anhelo estar en la alabanza, quiero llegar temprano, lleguemos temprano para poder alabar al Rey. Antes de nacer de nuevo, nosotros no anhelábamos alabar a Dios. Eso me parecía aburrido. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, uno anhela estar en la presencia del Señor. Y uno se quebranta en la presencia del Señor. Y lo amas. Y te deleitas en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en ti ahora, el Espíritu humano, el Espíritu Santo le dio vida. Y por eso estás aquí en este lugar. Tú no estás aquí por voluntad propia. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo. Y ese Espíritu Santo que ahora reposa en ti es el que te va a ayudar a hacer esas buenas obras que Él está anhelando. ¿Tú quieres, anhelas esto? Entonces, mis amados, ¿saben? Dios va a juzgar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Eso va a juzgarlo en nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, del 9 en adelante, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Oigan esa palabra. ¿Colaboradores de quién? De Dios. Anoten esa palabra. Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra que de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y voy a comentar algo de estos versículos. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra colaborador en el original griego? Es la palabra sunergio, de donde viene la palabra sinergia. ¿Sabe que esa palabra es muy usada en estos últimos tiempos? La palabra sinergia. Hoy en día queremos hacer sinergia en todo. Y la sinergia tiene que ver cuando tú quieres exponenciar algo, cuando tú quieres llevar una cosa de un nivel a un nivel mayor. Y Dios nos ha llamado a nosotros, sus colaboradores, para que hagamos sinergia con Él. La obra no empieza en nosotros. Nosotros somos simples colaboradores de Dios. El Señor te ha llamado a ti a hacer sinergia con Él. Tú eres importante en la sinergia que Dios quiere hacer para el reino de los cielos. ¿Sabías tú eso?
Solo somos colaboradores. Pero lo que tú hagas con tu vida determinará a dónde llevaremos el trabajo al cual el Señor nos ha llamado a hacer. Esas obras de antemano serán sinergia cuando tú y yo entendamos que solo somos colaboradores. Por eso, ¿sabes? No podemos quedarnos solo pensando que Dios me llamó a ser un profesional, a trabajar, a ganar dinero, a comprar una casa, a comprar un carro, a acumular riquezas para mi familia, a prepararme a tener nietos, a tener bisnietos, y en su tiempo se llegó 80 y pico, 90 años, ya estoy esperando que se llegue mi día y me voy de este mundo. ¿Ustedes creen que eso es el propósito de Dios en esta tierra? No lo es. Hay más de Dios. Eso es solo una parte de lo que Dios quiere hacer. Lo más grande es ser colaborador de Él para el reino. Y yo debo ser entendido, pastor, ¿y cómo lo hago? En este caminar, conociendo su palabra, viviendo una vida santa, entendiendo que somos una familia de la fe, que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Voy entendiendo que Él tiene un propósito conmigo. Conoceré su voluntad y voy a caminar en el propósito para el cual Él me ha llamado. Las obras que yo haga por mí mismo, para Dios serán como hojarasca, como heno, y cuando venga el fuego, ¿qué va a pasar? Se quemarán. Pastor, pero es que yo hice este emporio de riquezas, pero yo no te llamé a hacerlo. ¿Qué hiciste para mi reino? Eso se quema. Eso no se va contigo. Lo que se va contigo es lo que yo te he llamado a hacer. Las obras que de antemano he preparado para ti. Por eso, si tú tienes el don en tus manos, la habilidad, el talento, la competencia de hacer dinero, si tienes eso, es para que seas un colaborador de Él. Porque cada don que el Señor nos da, cada habilidad que el Señor nos da, cada talento que el Señor nos da, es para que haga sinergia con los sueños que están en el corazón de Dios, con lo que Dios ha dicho de ti, que ha preparado de antemano. Porque ¿sabe qué puede pasar, mis amados? Tú dirás, pastor, pero es que a mí me fascina el trabajo, a mí me fascinan las riquezas. Hacer riquezas, eso está bien, chévere. Porque si eso está allí, eso quiere decir que el don te lo dio Dios. Solo tienes que saberlo canalizar. ¿Para quién lo vas a canalizar? Para que seas solamente tú un colaborador. Uno que hace sinergia con quien es el dueño de la obra. Porque la obra la hace el Señor. ¿Tú crees que la hace Él? A eso nos llamó el Señor. Entonces necesitamos enfocarnos. Qué bueno que los juicios o el juicio eterno, entendiendo esta doctrina del juicio eterno, nos lleva, ¿sabes a qué? A enfocarnos en lo que Dios tiene con nosotros. Cuando desconocemos la doctrina de Dios, cualquier camino creemos que nos sirve. Cuando conocemos la doctrina de Dios, ya sabremos y entenderemos que Dios tiene un propósito conmigo, que Dios tiene obras de antemano para mí y que esas obras de antemano serán las que serán valideras. Porque si no, lo que dice Pablo, y lo repito nuevamente porque aquí hay palabras claves en lo que está diciendo Pablo. Pablo dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La madera, el heno y la hojarasca, ya tú sabes lo que le pasará. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Miren las palabras aquí claves:
manifiesta, declarar, revelar la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Es muy importante. Entendiendo la doctrina del juicio eterno, es importante que vamos a entender la cara no solamente de amor de Dios, sino la cara de justicia. Esto nos hará caminar enrutados hacia donde el Señor quiere llevarnos. ¿Cuántos quieren caminar con Dios conforme sus propósitos? Colócate en pie.